Voy a empezar a grabar, ¿vale? Os damos la bienvenida a nuestro tercer día de Ikiko. Hoy estamos por aquí en Sevilla, pero no con justicia lingüística, sino con bricolaje, que es la sede de Colombia, con nuestro compañero Andrés, que ha venido desde allí, y al que le vamos a ceder ahora la palabra para que nos cuente un poquito sobre su bricosaurio, su glosario ilustrado para reconocernos culturalmente. Vale, bueno, muchas gracias. Me voy a hacer a este lado porque no me gusta estar allá detrás. Bueno, el bricosaurio en realidad no es un bricosaurio, aunque no importa si le cambiamos el nombre, estaría bien, no hay inconveniente. El bricosaurio toma este nombre en la misma medida en la que no sabemos cómo nombrarlo. Es un ejercicio que estamos planteando desde el Semillero de Investigación Creación de la Universidad Pedagógica Nacional, bricolaje. Este ejercicio nos pone en cuestión de construir un glosario ilustrado para reconocernos culturalmente. Está hecho por la Real Academia de las Lenguas y las Artes Populares colombiana y que tiene que ver con una serie de preguntas que nos hemos estado haciendo en relación a el lenguaje y las formas de expresión cultural y de prácticas sociales y artísticas que se dan en nuestros territorios. Nosotros no somos lingüistas, no somos especialistas en la lengua, ni somos especialistas en entender el lenguaje escrito, pero sí estamos en las artes, que es otro lenguaje que nos permite también poner en consideración y en tensión lo que podría ser la lengua. Entonces, en esa misma medida, pues queremos es compartir con ustedes lo que hemos venido desarrollando con el bricosario y con el grupo de bricolaje. Entonces, cuando empezamos a plantear, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo así que hacer un glosario ilustrado? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué se trata? Entonces nos preguntamos y al tiempo dijimos que chimba, que es una de las expresiones más cotidianas del argot popular colombiano y bogotano. Entonces dijimos que chimba, hagámoslo. Y entonces ahí nos empezamos a preguntar quién dice qué va en un diccionario. ¿Quiénes deciden qué es lo que va en un diccionario? ¿Por qué esas palabras y no otras? Y entonces nos preguntamos por la che, particularmente. ¿Y hay autores en los diccionarios? ¿Quiénes escriben los diccionarios? Y la che, porque nosotros, como se dan cuenta, en nuestra argot popular lo usamos demasiado. Qué chimba. Y esa che, esas dos letras, ¿cómo funcionan? Y entonces a partir de eso nos hemos dado cuenta que la che fue considerada la cuarta letra y tercera consonante del alfabeto español entre 1754 y 2010. Y ya se van a dar cuenta qué pasa después. Es la segunda letra del alfabeto mixteco y el alfabeto quechua, la tercera del alfabeto guaraní y la cuarta del alfabeto chamorro y el alfabeto chabacano y la sexta del alfabeto choctaw. Todo esto dice uno muy bien. El problema es que en la Real Academia de la Lengua Española, desde el 2010 ya no. Efectivamente, fue excluida la che y la elle del abecedario. Entonces no hay más que decir que pichurrias los de la Real Academia de la Lengua. Pichurrias es otra expresión que nosotros tenemos en Colombia. Como dijimos ahorita que chimba es una expresión de alegría, de jolgorio, de decir, oye, qué chévere, qué bueno está esto, qué bien, hagámoslo. Cuando decimos pichurrias, quiere decir es una persona mala leche, dirían acá. Qué malas leches, qué pichurrias, eso no se hace. ¿Por qué? Porque entonces cuando nos excluyen o excluyen la che, excluyen todo eso que acabamos de ver en 6 otros lenguajes. Y entonces es donde me dice, ¿por qué están excluyendo esto cuando empieza a ser tan relevante el uso y de manera tan cotidiana el uso de la che en todo un entorno que no solamente es colombiano, sino latinoamericano? Entonces, a partir de eso nos damos cuenta que hay un epistemicidio. Entonces uno diría, ¿qué es esta cosa? El epistemicidio es reconocido o construido a partir de las epistemologías del sur, particularmente desde un señor Boaventura de Sousa Santos, como dijo María ayer. Él nos propone una mirada en la cual el epistemicidio sería reconocido como la vastísima destrucción de conocimientos propios de los pueblos
causada por el colonialismo europeo. Y entonces es cuando yo estoy en este momento hablando en Europa, en España, de lo que implica el colonialismo europeo y cómo esto ha sido todo un epistemicidio. Es decir, una forma en la que se ha asesinado la episteme y el conocimiento de diferentes pueblos y poblaciones a lo largo del tiempo. Entonces ahí decimos otra expresión colombiana: qué chafa esto, qué mal. Chafa, esto no lo pensábamos, esto no lo sentíamos, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Cuando Boaventura de Sousa Santos construye esta forma de entender la forma en la que se acaba el conocimiento propio de los pueblos originarios, tenemos que plantearnos qué es eso de las epistemologías del sur. Entonces, a manera de contexto, la epistemología del sur tiene que ver con todo aquello que está en oscurito en el mapa. Este es un mapamundi que a mí me gusta mucho, el mapamundi, porque es una versión imaginaria de lo que es el mundo, ¿no? Porque además nos han construido una forma de entender la representación del planeta como si fuera plana y hay cosas arriba, hay países arriba, hay países abajo. Entonces los del sur serían reconocidos como los que están abajo de la línea ecuatorial, todos los que están en oscuro, ¿cierto? Y pues los del norte son los que están en verde claro, con todo y que estamos en una esfera flotando en el universo. Entonces uno diría, si estamos flotando en el universo y somos una esfera que se mueve, ¿por qué hay una arriba y una abajo? Es absurdo. ¿Quiénes dijeron que había un norte? ¿Quiénes dijeron que había un sur? ¿Por qué están diciendo esto? Y entonces las epistemologías del sur no se entenderían como una condición geográfica o una posición en el planeta, sino se entienden como una metáfora de lo excluido, del sufrimiento sistemático causado por los mecanismos de naturalización de la desigualdad, provenientes del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y otras formas que se han apoyado en ellos como el racismo y la xenofobia. Claro, cuando entendemos entonces las epistemologías del sur, estamos hablando de todas aquellas formas de conocimiento y de saber que no son hegemónicas por una construcción europea o eurocentrista. Esto no quiere decir que estemos negando o se vaya a negar el conocimiento europeo. Lo contrario, es simplemente abrir el panorama y el marco de representación y el marco de referencia para tener otras formas de conocimiento humanas. Cuando nosotros construimos esta mirada y entendemos entonces este epistemicidio como una forma de exclusión, como una forma sistemática por la cual se ha naturalizado la desigualdad en la humanidad, es a donde decimos, venga, esto está pasando y sigue pasando. O sea, ahorita en el 2010 la Real Academia de la Lengua nos dice que ya no existe la H. Y entonces decimos, bueno, gracias porque es la Real Academia de la Lengua. Entonces ahí empezamos a preguntarnos otra serie de situaciones que queremos empezar a plantear. Y es que ayer se estaba hablando particularmente de la justicia lingüística y entonces nosotros hablamos de la justicia visual también, porque son 530 años del descubrimiento de Europa. Precisamente hablando de justicia lingüística. No son 530 años solamente del descubrimiento de América. Para nosotros descubrimos Europa. Entonces, estamos como iguales en esta relación, ¿no? Justicia lingüística, justicia visual, que empieza a construirse no solamente en la forma en la que nombramos las cosas, sino también cómo se representan. Porque la colonia no fue un ejercicio única y exclusivamente de violencia física, sino también de violencia simbólica y de violencia representativa. Y entonces ahí es a donde nosotros vamos a hablar de justicia visual. Otra expresión nuestra con la che. Chévere, hagámoslo. Buenísimo, bienvenido. Entonces tenemos una obra que no sé realmente quién es, porque todas las obras de la época de la colonia son iguales, bueno, similares, no vamos a decir que son iguales. Pero sí me parece importante que empecemos a identificar unas formas de representación que también han sido construidas a la par del lenguaje y del español en Latinoamérica. Y entonces miramos esta obra y pues no tenemos inconveniente, ¿no? Pues no hay nada mal, no hay cadenas, no hay sangre, no, pues obvio, hay un relato en el cual se ha dicho pues que la colonia española y la conquista llegó a salvar a Latinoamérica y no a subyugarla. Entonces en esta imagen pues no vemos que haya ese problema, ¿no? Pues está muy bien.
claro, esa es una construcción histórica, conceptual y visual que se ha dado generación tras generación y que aún se enseña hoy en la academia tanto española como colombiana, porque este es un ejercicio que compartimos todos. Sin embargo, empezamos a ver que desde la imagen también hay unos códigos desde los cuales se empieza a representar esta exclusión. Entonces, miremos la imagen de la derecha, es un fragmento de la obra anterior. Vemos al general, al capitán, aquel sujeto que está dando órdenes con su mano levantada, todos le escuchan atentamente, hay cielo detrás de él y están obviamente soportados por una roca que es todo su bagaje histórico. Y es esa misma imagen que vamos a tener desde el catolicismo. Y es la mirada a Jesús, ¿no? Nuestro Salvador y Señor. Y miren, además tiene barba y ojos claros y piel blanca y unos rizos dorados. Y esa imagen, pues, es la que se viene representando y se va a representar durante siglos en la colonia latinoamericana. Y es la forma en la que a todos aquellos que se encontraron en las Indias, ¿sí? Yo me imagino en ese momento cuando llega Colón, y llega con toda la gente y dicen, Colón, ¿a dónde llegamos? Y no sé, la verdad no sé, pero dígale Indias. Si le ponemos la S, somos bastante posmodernos y todo cabe ahí. Entonces, digamos que son las Indias y claro, aquí el ejercicio tiene que ver es que no hablamos el mismo lenguaje, no tenemos el mismo idioma. ¿Cómo podemos hacer que todos aquellos crean que nosotros venimos enviados por algo más que simplemente el querer conquistar? Entonces, toda la conquista se va a construir es desde un entramado simbólico y un entramado de imagen que va a configurar lo que nosotros en Colombia llamamos chusco, algo lindo, algo bonito, chusco. Pues Jesús así es bien chusco, bien querido, bien europeo, pues se ve muy bien, ¿no? Y a contraposición estaría el chirrete. Chirrete en Colombia es aquel que no, pues obviamente es diferente, se ve diferente que aquel que era chusco, ¿no? Entonces miren que el indígena está abajo, pero además, en contraposición, la producción de imágenes que se da con el catolicismo es una imagen que nos va a mostrar la contraparte de Jesús, la contraparte del iluminado, la contraparte de aquello divino, y es el demonio. Y el demonio por eso siempre tiene taparrabos en las representaciones, ¿se han dado cuenta? Y además tiene una tez roja. Después vamos a verlo en la iconografía popular. La piel roja, como los amerindios, que tenemos una piel más bien café tirando a rojo. Y además tiene, obviamente, su cuerpo bien marcado, definido, ¿no? Tiene el taparrabos y además en esta figura particular de este demonio tiene un bigote, ¿no? Que es la representación también del latino en las expresiones cinematográficas que nosotros vemos en Hollywood. Y es algo que se construye desde la colonia y es algo que se viene revitalizando en esa misma hegemonía de dominio de poder, no solamente desde el idioma, desde la lengua que domina, sino también desde esa que todos adaptamos y aceptamos como natural. Entonces, la imagen juega un rol aquí supremamente importante. El problema es cuando la comunidad científica construye y reconstruye la imagen de Jesús. Mire, una nueva imagen para Jesús, la BBC logra con tecnología digital reconstruir el posible rostro de Cristo. Y mírelo cómo sería. Resulta que es un señor muy parecido al que nos vende el kebab, ¿sí? O el shawarma. Y uno diría, pero ese señor que aparentemente puede tener es una bomba en la maleta, por Dios. Y es Jesús. ¿Dónde está? Jesús tenía que tener ojos claros y tenía que tener unos rizos dorados, tenía que ser chusco. Pero resulta que la imagen que nos han configurado también tiene que ver con un ejercicio de dominación. Ayer María nos decía que es un ejercicio de marcos conceptuales que se configuran alrededor de la lengua y de la forma en la que nombramos. A eso yo le sumaría marcos de representación, marcos simbólicos que van más allá de la palabra, pero que nos configuran una forma de pensamiento particular. Y entonces ahí volvemos con la che. Y entonces, oye, ¿y la che? Pues si no la habían borrado, pues no la borremos más, usémosla.
porque precisamente aquel ejercicio no es entrar a decir, oiga, ¿por qué no la borraron? Bueno, pues, ¿acaso son diferentes? ¿O son extraterrestres? ¿Tienen antenitas o qué los que están armando este diccionario? ¿Por qué no lo construimos nosotros? Y además, ¿por qué no lo construimos nosotros siendo que nosotros somos chipchas? Chipchas es el pueblo originario en el cual está la meseta cundiboyacense, que es donde está Bogotá, a 2.600 metros, en una montaña, incrustados allí está la capital de Colombia, y era todo territorio chipcha. Y entonces, si éramos chipchas, soy porque somos chipchas. Este soy porque somos se volvió muy famoso ahorita porque nuestra vicepresidenta Francia Márquez lo enarbolaba en campaña política. Pero ese soy porque somos no es una cuestión colombiana, latinoamericana, eso viene de tradición africana, eso es la filosofía Ubuntu, en la cual yo soy porque somos comunidad, yo no me entiendo como individuo desalojado o desamparado de la relación con el otro. Entonces el soy porque somos se vuelve también una forma de relación con los pueblos originarios y los pueblos tradicionales, y entonces soy porque somos chipchas, y entonces debemos construir otro marco de representación. Ya nos construyeron uno, y está bien, ya nos dimos cuenta, sí, es colonizante, sí, es exclusivo, sí, bueno, está bien, nosotros también sabemos de conocimiento, construimos el propio y entonces ampliamos los marcos de representación. Nosotros estamos en la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, nuestra vocación es ser educadores, somos maestros, y entonces nos preguntamos qué es lo que tenemos que enseñar de las artes a la gente. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que no es enseñarles a pintar y a hacer esculturas como lo han hecho los grandes maestros europeos durante más de 2000 años, porque pues ya lo hacen y lo hacen muy bien, está perfecto. La cuestión es nosotros cómo hacemos arte, ¿sí? Y entonces a partir de esa misma mirada empezamos a construir y ampliar los marcos de representación. En ese ampliar los marcos de representación tiene que ver también con entender cómo se han construido esas palabras y esas formas de nombrar en relación a nuestra propia cultura. Y ahí es donde tenemos dos ejemplos particulares. Resulta que en lengua chipcha, o bueno, en muesquebún, en realidad la lengua es el muisca, chipcha es la agrupación originaria, se denominaba guache, para los chipchas era el guerrero, pero cuando llega a los españoles dicen que es un maltratador o sin modales. También es una maltratadora porque como se dan cuenta, guache termina en e, entonces bastante inclusivo, no hay de qué desdoblarlo. Eh, que eso también hace parte de la resignificación simbólica del lenguaje y de la forma en la que se habita. Entonces, si resulta que el guache era un guerrero para los chipchas, pues ¿cómo hay que deslegitimarlo? Pues cambiándole el significado, entonces por eso el guache se vuelve un maltratador. En este momento en Colombia, cuando a ti te dicen guache, te están diciendo que eres un maltratador. ¿Por qué? Porque tiene todavía esa herencia española que no reconoce, que invisibilizó o que anuló la herencia previa del territorio. Sin embargo, ahora llevamos unos añitos en los que la gente empezó a reconstruir su mirada frente al territorio y a la cultura que habita y empezó a decir, oiga, pero no, el guache no era tan maltratador, que era el guache. Empezamos a indagar sobre nuestras formas de relación porque resulta que empezaron a activarse cabildos chipchas en todo Bogotá. Gente que empezó a reconocer de dónde es su raíz y empezó a buscar formas de aprender el idioma, la lengua. Y al aprenderla empezamos a reconocer cómo se entiende el territorio, cómo reconocemos la cultura. Entonces, en este momento, a algunos en Bogotá, si le dicen guache, le estarán diciendo guerrero, a otros seguramente le estarán diciendo maltratador. Habrá que ver cuál es la entonación, y tal vez ahí ya sabremos un poco más. Claro, además es que el guache no tiene modales, o los modales o las formas de comportamiento de la gente de bien, pues no están ligadas a ese indígena, recordemos, que estábamos viendo, más demoníaco, porque pues no hace parte de la luz, sino hace parte de las fauces de la oscuridad, y entonces tiene que ser una contraparte de aquella figura iluminada, ¿no? Y entonces tenemos la guaricha como otra forma de expresión particular, que es que nuestras guarichas eran nuestras princesas guerreras.
y pues la traducción en español es prostituta. Y ni siquiera prostituta, dama de compañía, ¿no? Es la prostituta barata, india demoníaca además, que es capaz de quitar el deseo de la mujer española y mejor dicho, es otra cosa, ¿no? La guaricha, además, si a alguien le dicen guaricha en Colombia, en Bogotá particularmente, le están diciendo es que la prostituta de más baja calaña sin ningún tipo de prestigio. Pero para nosotros era princesa guerrera. Entonces se vuelve una forma de dominación que se perpetúa por la forma de nombrar. Y entonces a donde nosotros decimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con la queja? ¿O empezamos a resignificar nuestro lenguaje y a resignificar nuestras formas de relación con el territorio, nuestras formas de relación con la cultura visual y nuestras formas de relación con lo contemporáneo? Y entonces es a donde empezamos a construir el bricosario. El bricosario tiene como objetivo armar un glosario ilustrado de imágenes de lo que somos hoy, no de la remembranza romántica de aquello que fuimos, porque ya no lo somos, pero sí qué podemos rescatar de allí para construir en relación a lo que somos hoy. ¿Sí? ¿Cómo nos proyectamos? Y entonces a donde empezamos a construir en el semillero esta mirada al bricosario. Y entonces está la princesa guerrera, que es nuestra guaricha. Pero si se dan cuenta, tiene una chaqueta de jean. Y es porque empezamos a usar fue las revistas, libros, imágenes que circulan a nuestro alrededor para que a manera de collage podamos construir como a manera de pedazos, como metáforas de eso que fuimos, eso que somos, eso que seremos, lo empezamos a construir como pedazos en el que resignificamos nuestro lenguaje y nuestra forma de relación con el territorio, y aquellos que no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de guaricha, pues aprenden. Entonces se vuelve toda una relación educativa entre la imagen, la palabra y la cultura. Buscamos reconocernos culturalmente. Entonces aparece otra palabra, la cucha. Entonces en Colombia le decimos cucha a la mamá. Y ese sí no ha tenido muchos cambios, pero cuando uno dice cuchita, mi cuchita, la cucha es la mamá, ¿sí? Pero pues se da por hecho que es vieja. Y resulta que en el chipcha es la mujer más bella que el arco iris. Significa cucha. Entonces es a donde entendemos, ya sé por qué le digo cucha a mi mamá. Y no es para decirle simplemente que está vieja, sino que la cucha hace parte de una tradición del territorio. Y entonces el día de ayer se hizo un taller en el que estuvieron nuestras compañeras de bricolaje en Colombia haciendo el taller, y estos son algunos de los participantes, en el que, por ejemplo, la palabra arrecho, que hace referencia a alguien con mucho apetito sexual. En Venezuela arrecho es al contrario, es que está de mal genio, pero en Colombia el arrecho es que tiene mucho apetito sexual. El chal es no sé si aquí lo usen, es como una especie de pañoleta que se cubre con los hombros, ¿cierto? Bueno, es parecido, es similar. Yo particularmente no sé si tiene que ver con las telas o el tamaño, pero tiene que ver con algo que cubre, ¿sí? Y que también puede ser un accesorio en la vestimenta. Tenemos la chatarra. Chatarra para los colombianos hace referencia a todo aquello que alguna vez fue, sirvió, tiene un uso, pero después uno lo bota. Entonces, cuando el ordenador ya no sirve, pues lo botamos, se vuelve chatarra. Pero también es basura, porque es basura, ¿sí? Pero eso ya no sirve, ya no se usa. Entonces, así mismo ella le da otras acepciones, que es la comida chatarra, la comida que no te da buenos nutrientes. ¿Sí? Entonces empieza a construirse otra forma de relación con la palabra, el territorio y las acepciones. Entonces aquí tenemos a la compañera que nos muestra el chingue. El chingue es el vestido de baño. Es lo que uno se pone para ir a bañarse en la piscina o pileta, como le dicen acá, o en el mar. Entonces a uno le dicen, alista el chingue y nos vamos. El chingue es el vestido de baño. ¿Sí? Y hace referencia a que es algo pequeño, que es algo que puedes cargar fácilmente en cualquier lugar, porque te vas a bañar.
Tiene acepciones en Latinoamérica. Sí, eso depende del tono latinoamericano, porque si ustedes se dan cuenta, muchas de estas palabras, hay una canción de Café Tacuba, el grupo de rock mexicano, que se llama Chilanga Banda. Toda la canción está hecha con palabras con che, toda. Ustedes la escuchan y son solo palabras en che que usan en México y que tiene unas formas diferentes de interpretación a las que tenemos en Colombia. Ejemplo, la chaqueta. La chaqueta en Colombia es la chamarra, como le dicen ustedes, sí, el saco, chaqueta, bueno, sí. En México la chaqueta es masturbarse. Entonces, cuando ha pasado que hay gente colombianos que llegan allá, ya vengo, voy por mi chaqueta. No, no, mira, como que, ok, bueno, está bien, disfrútalo. Pero pues porque no sabemos las formas de nombrar cómo cambian y mutan en el territorio latinoamericano. Chupeta. La chupeta es una cosa increíble porque es una colombina, pero también le llamamos así a los perros, a nuestras mascotas, el nombre de chupeta. Pero de manera particular ella tiene una forma de nombrarlo y es que Chupeta era un alias de un narcotraficante colombiano que fue capturado hace un par de años. Entonces todo el mundo se acuerda del Chupeta, del alias Chupeta. Era, bueno, un tipo muy desagradable, pero entonces tiene que ver con esa forma de construcción cultural que hay en relación a la palabra. Y tenemos chusca. Chusca que está aquí con el compañero. Chusca hace referencia, así como lo nombré ahorita al principio, cuando Jesús es bien bonito, bonito y azul. Es chusco, es algo muy bonito, ¿sí? Chusca pues hace referencia a la mujer y en este caso en particular, si ustedes se dan cuenta, aquí empezamos a hacer otro tipo de análisis de la imagen y de la forma de representación. ¿Qué es chusco? ¿Qué es bonito para la cultura occidental y para la cultura contemporánea y la visualidad colombiana? Entonces es a donde tenemos esas formas de interpretar qué es bonito de acuerdo a lo que me dice el entertainment, de acuerdo a lo que me dicen los medios de comunicación y la sociedad de consumo. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que muy rara vez cuando aparece alguien asociado a la belleza, ese alguien es negro o indígena o asiático y menos del Medio Oriente. Siempre tiene unos rasgos europeos. Claro, porque es la colonización, es una colonización que sigue rampante, que tal vez no nos tenga con las cadenas amarrados ni nada de esas cosas, dirían los señoros, que eso no es verdad. Pero en este tipo de situaciones lo vemos. ¿Por qué? Porque miren que estas imágenes salen de las revistas, salen de los catálogos, salen de las imágenes que consumimos todo el tiempo y que en esa misma medida demuestran cuáles son los estereotipos de la imagen que se están configurando en pro de la dominación cultural. Entonces el compañero logra rescatar una imagen de Francia Márquez, nuestra vicepresidenta afrodescendiente de ella, en la que es muy chusca, porque claro, empezamos a reconocer otras formas de belleza, a ampliar los marcos de referencia. Mientras tengamos un solo marco de referencia, pues muy triste la vida, ¿no? La humanidad es lo suficientemente grande para tener suficientes marcos de referencia. No es negar ese que ya existe, está muy bien, sigue así, pero hey, veamos todos los otros marcos de referencia que existen. Tenemos, la compañera ya nos muestra la chusma. La chusma también es una acepción que se va a configurar porque la chusma era la congregación de personas para tomar decisiones, era como una asamblea, era la asamblea chipcha. Y entonces, con el embate español también llega la resignificación y la chusma se vuelve gentuza, se vuelve gente que está buscando hacer daño, que está buscando hacer mal. Claro, es una reunión de gente, pero que busca hacer daño. Uh-huh. Bueno, ahí está, ahí está. Entonces ella también peleó con eso porque pues cómo es la chusma y entonces tenemos la imagen de una niña indígena con una serpiente en las manos. Y entonces ella también peleaba y decía, ¿será que sí? Porque claro, queremos es tratar de entender otra forma de relación, pero el problema es que al tiempo la chusma, ella reconoce, por ejemplo, al Papa Francisco.
Ahí está la chusma esa. Pues dice ella, ¿no? A partir de lo que está pasando allí. Tenemos las pichurrias. Las pichurrias, pues, son los de la Real Academia de la Lengua cuando nos quitan la che. Y pues en otras acepciones, como lo que vimos ayer con María, que efectivamente tiene que ver con eso que es desagradable, ¿sí? Entonces ella en la imagen asocia la pichurria al popó, a un niño cuando tiene diarrea, es desagradable, ¿sí? Son pichurrias, porque además tienen churrias, que esa es la otra. Cuando la persona está suelta del estómago, cuando tenemos un poco de diarrea, en Colombia decimos tiene churrias. Ana, Ana. Yo, ¿por qué le digo María? Perdón. Ya. Ana está así. Ya entiendo, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Entonces, sí, efectivamente, si tiene churrias, es así. Si es pichurria, pues es una persona además desagradable que asimismo parece en sí mismo una churria. Entonces, es otra forma de representación. Y entonces, tenemos esta imagen para hablar de la justicia lingüística y la justicia visual en pro de la justicia social. Y es que si ustedes no conocen, la mujer de la derecha es Francia Márquez, es nuestra vicepresidenta actual. Ella ha sido lideresa social y lideresa ecoambiental durante muchos años en el territorio nacional, más reconocida a nivel internacional que en nuestro propio país. Se configura como una lideresa muy fuerte a nivel político. Ella empieza a lanzar una serie de frases que nos empieza a poner en otro lugar de pensamiento, no solo a los colombianos, sino al mundo. Entonces es cuando ella empieza a decir, este gobierno es el de los nadies. Y entonces, ¿qué es el nadie? El nadie desde la lengua y desde la invisibilización son todos aquellos que no pertenecen a ese lugar que sí ha sido reconocido. ¿Sí? Ejemplo, no hay nadie. ¿En serio no hay nadie? Yo veo aquí personas. ¿Sí? Pero de todas formas ese nadie es la nada, es la invisibilización, es aquello que no podemos ver, es aquello que además permite que se construyan civilizaciones. Yo he tenido la oportunidad de caminar Sevilla, estoy absolutamente encantado con la ciudad, la arquitectura es magnífica. Sin embargo, no dejo de preguntarme quién construyó esto y con qué dinero. Entonces es donde uno empieza a ver que efectivamente el saqueo a Latinoamérica fue absoluto y monumental, que dio el presupuesto para construir esto. Entonces yo digo, gracias por hacer esos planos tan divinos y hacer que esto funcionara. Seguramente no fueron todos los españoles bonitos, ojiazules los que estaban poniendo ladrillos. Seguramente fueron esos nadies, esos otros que no reconoce la historia. Y entonces esta mujer de servicios generales, de una mujer que hacía servicios generales en casas en Colombia para sobrevivir, ahora es nuestra vicepresidenta. Y es una mujer afrodescendiente, lideresa del territorio, que no habla muy bien el español. La han criticado porque ella desdobla el lenguaje de una práctica, de una forma cultural, no desde una lengua encumbrada por los señores o los señores, sino que va a desdoblarse desde la relación cotidiana, que es lo que nosotros empezamos a plantear acá. Y entonces ella, este es el día de la posesión presidencial, este es el traje con el que ella se viste. Nosotros estamos acostumbrados a ver a los vicepresidentes con un frac, como, sí, con otra ropa que sí, tal, y de repente aparece una mujer afro, con unos boleros así, colorida, afro, con unos aretes gigantes que son la forma del país de Colombia. Y entonces tenemos que, cuando pasa eso, en Halloween pasa esto. Niñas disfrazadas de Francia Márquez en Halloween. El marco de referencia se amplió. Ahora una niña afro en Colombia dice, yo puedo ser vicepresidenta. Y puedo usar los colores que me gustan. Puedo usar la ropa que me gusta. La transformación social
que ha implicado la imagen de Francia Márquez es de una potencia cultural inimaginable. Hoy no lo vamos a ver, hoy no lo estamos percibiendo aún, pero en 15 años, 20 años, cuando esta niña crezca en el territorio más olvidado de Colombia, que es el Chocó, cuando esta niña crezca va a pasar algo en el país totalmente diferente porque el marco de referencia se amplió. Y cuando eso pasa, el marco de referencia no solamente se configura lo lingüístico desde lo visual, sino es una justicia social. Es una justicia cultural que es a la que nosotros le apostamos cuando enseñamos artes. Y cuando enseñamos lenguaje, artificios de la humanidad, precisamente porque no los inventamos todos, pero si no los inventamos podemos transformarlos y podemos transformar nuestras formas de relación. Entonces, esta imagen se vuelve potente en la misma medida en la que representa y en la misma medida en la que se configura desde una nueva forma de habitar el mundo. En esta misma posesión estuvo el rey Felipe, que además a mí me parecía un contrasentido simbólico. Ustedes miren búsquenla en YouTube. Parece absolutamente genial por todos los símbolos que se desmontaron en una sola posición presidencial. Primero, sube al poder un ex guerrillero en Colombia. Entonces, claro, todo el mundo dice la izquierda y tal, y nos vamos a volver Venezuela y China y el demonio y toda la cosa y tal. Y uno dice, pobres venezolanos ni saben qué está pasando, pero lo siguen mentando. Ahora entonces no dirán pichurrias, sino venezolanos, ¿no? O sea, en cualquier momento se empieza a transformar la palabra. Sube un guerrillero al poder. Cuando sube él y va entrando, el rey Felipe, que está en un atril más grande, se agacha. Eso nunca pasa, porque un rey no se agacha. Y el rey Felipe se agacha y le da la mano. Entonces se vuelve simbólicamente es un guerrillero. Cuando Simón Bolívar hace toda la campaña libertadora, era un guerrillero, porque estaba en contra de la corona, estaba en contra del status quo. Y de repente, simbólicamente, él se agacha a darle la mano a un guerrillero. Entonces es como una cosa, wow, o sea, no puedo creer lo que está pasando, pero es tan rápido y como está en la emoción y la televisión, no lo decodificamos. Y de repente entonces entra él y entra Francia. Una mujer de descendencia senegalesa, porque casi todos los afrodescendientes colombianos de la zona del Pacífico vienen del Senegal, porque fueron de allí arrancados de sus territorios para ser esclavizados. Entonces ella de descendencia de Senegal seguramente eran descendencias de reyes y reinas y princesas. Ahora es vicepresidenta de un país absolutamente conservador, porque Colombia es supremamente conservador. Yo no sé cómo llegaron a ser presidente y vicepresidenta, la verdad no lo sé. Seguramente hay marcos de referencia que empezaron a ampliarse. Y entonces están en ese momento y de repente, por cosas que pasan en Colombia, el que soy presidente dice traigan la espada de Bolívar. Porque él había pedido que estuviera la espada de Bolívar en su posición y el anterior presidente no quiso, entonces de repente le tienen que traer porque él ya es presidente, entonces están. Y entonces en la misma tarima tenemos a un exguerrillero, la espada de Bolívar, al rey Felipe y a Francia Márquez. En una sola escena, que yo espero que la miren. Lleguen a sus casas y búsquenla en YouTube porque es simbólicamente y en el marco de referencia, tal vez para los que estamos lejos, no la vemos, no la entendemos, pero para aquellos que estamos dentro de ese entramado cultural, simbólicamente es contundente. Y van a pasar muchas otras cosas que aún no sabemos. Sin embargo, aquí está la cuestión. Ampliemos el marco de referencia, el marco de representación, porque hay otras formas de conocimiento que nos permitirán otras formas de relación. No queda más que decir Ipqua, que quiere decir gracias en Chibcha, Anayawatsi en Wayunaiki, otra de las lenguas de las 65 lenguas que tenemos en Colombia. Gracias. Sin embargo, Anayawatsi e Ipqua no quieren decir literalmente gracias, porque en el lenguaje de las tradiciones colombianas, Anayawatsi quiere decir que sigas teniendo un bello día. Ipqua quiere decir buen camino. Y aquí en español solamente decimos gracias. Qué bonita la presentación, ¿eh?
Sí, voy a mirarlo. Trae. De verdad, le estaba diciendo a Andrés, no sé si me escucháis, que qué bonito, o sea, me ha encantado. ¿Por qué no tenemos más cosas así aquí en Sevilla, por favor? Tenéis que venir más de Colombia a presentarnos. Ay, mira que están diciendo. Sí, vamos a ver quién está por ahí. Bueno, Sí, 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 tranquilo, siéntate por aquí conmigo. Qué pasada. No, en serio, o sea, estoy alucinada. Por aquí te dicen... Dice, Europa te necesita revisando sus libros de texto. Absolutamente de acuerdo. Los marcos de representación, que abarcan mucho más que la palabra, se quedaron en la parte a la que no llegué, la comunicación inclusiva. Depende por qué en Santander es mal geniado estar arrecho. Me chifla esa canción. Soy una argentina de 53 años viviendo en Italia hace 10 y que vivió en España, menudo mix. Estoy totalmente conmovida con esta conferencia. Llevo 40 años tratando de explicarle a muchas personas todo esto que estoy escuchando. Además, estoy aprendiendo muchísimo hoy. Este tipo de evento es absolutamente necesario. Gracias. Gracias a ti, Karina. Magnífico, gracias a ti. Gracias, profe, por ser la voz desde Colombia. Profe, la rompemos. Qué lindas y qué resignificantes ponencias y enseñanzas que siempre nos has dejado, profe. Tienes aquí un club de fans. Ponte por aquí, Andrés, que si no. Qué guay, qué guay. Pues la verdad es que yo estoy, es que me has dejado sin palabras, es que me ha encantado, porque además aquí tenemos una asignatura que es el español de América, pero damos cosas que me da a mí la sensación de que están muy españolizadas, pero, o sea, españolizadas en el sentido de España peninsular, ¿no? Me da la sensación de que lo que nos enseñan está contaminado por esa europeización y yo no tenía ni idea de lo del sonido del H, eso ya te preguntaré luego porque me parece súper interesante que han quitado, es verdad, quitaron la H del alfabeto cuando allí lo usáis en cantidad. Eso me parece fascinante, sobre todo como lingüista, ¿no? Qué guay. Pues, no sé, María, ¿estás intentando poner el micro? Bueno, sí, estaba intentando no interrumpir porque yo quería todo el rato decir, ay, gracias, ay, gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Perdona, es que no ponga la cámara, pero es que estoy rodeada de gente para que no se vean otras personas. No te preocupes. Muchísimas gracias. Era yo quien decía que Europa te necesita revisando libros de texto como mínimo, porque es cierto que hay quienes ya tenemos una parte de esa visión, pero es porque hemos tenido que encontrarnos con ella. Y lo que necesitamos no es, no quiero decir que se nos traiga el conocimiento a casa para que no nos tengamos que esforzar, sino que incluso quienes no tienen la capacidad de poder ir a otro país a convivir con otras culturas que pensamos que son muy cercanas porque la lengua española nos acerca, pues quienes no tengan esa posibilidad, que se lo encuentren. Y quienes no quieran tener esa posibilidad, que se la topen. Porque la necesitamos, así de sencillo. Necesitamos mirar la manera en la que ejercemos los privilegios, la manera en la que el colonialismo nos atraviesa, aunque pensemos que somos una gente súper inclusiva y que lo apañamos todo con una o dos vocales. Necesitamos ese punto de vista y lo ha hecho de una forma muy adecuada y además de algo que no siempre pasa, y es que se nos da la posibilidad de no sentirnos del todo culpables, porque muchas veces cuando vemos este punto de vista el sentimiento de culpabilidad es tremendo, porque al fin y al cabo hemos heredado esa visión y la seguimos transmitiendo queriendo sin querer. Sin embargo, has sido tan cuidadoso en la forma de exponerlo, has tenido tan en cuenta nuestros marcos de representación, que yo esta vez, por primera vez, me siento muy poco culpable. Así que muchísimas gracias. No, con mucho gusto y además que precisamente eso se trata la invitación y desde la clave educativa que queremos también construir en la Universidad Pedagógica, y es que todos cabemos en el mismo mundo, todos podemos construir y aportar. Esto no es solamente como dirían, sacarnos los chiritos y los trapitos al sol que decimos en Colombia. Los chiritos son la ropa,
sino que seamos capaces de reconocernos en esas formas que podemos todavía transformar, que podemos también reconstruir y esas formas en las que nos podemos relacionar y mejorar. Entonces, muchas gracias por esas palabras, María, ¿no? Estoy muy contento y agradecido también por la forma en la que se ha recibido. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, apreciación. Por ahí decían que también lo quitaron porque es un dígrafo, 2 letras que funciona como fonema. Sí, es verdad, Diana, cierto. Pero ya investigaré yo más. Me interesa. Qué orgullosa me siento por la transparente y genuina representación de nuestra sentido en Sevilla. Gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo. Y gracias a todas las personas que estáis aquí. Hola, hola. Vale. Espero que me podáis escuchar bien. Bueno, primero, muchísimas gracias a todas y a todos por asistir a este recital, que será breve, pero intenso. Bueno, principalmente gracias al Congreso, a Iquico, a Paula especialmente por la oportunidad de poder formar parte de este maravilloso congreso en torno a la justicia lingüística. Y bien, como veis, el título de la ponencia se titula El lenguaje que nos atraviesa, besos para expresar el dolor. Del dolor no se habla o no se quiere hablar. En una sociedad donde prima el bienestar, el dolor no puede existir. Nos construimos como seres invencibles, intentando obviar en vano que somos tan solo de carne y hueso. Sufrimos el dolor y cada persona lo hace suyo, solo suyo. Por ello, hay tantos dolores como corazones humanos laten en la tierra. Y a su vez, el dolor es una semilla que brota en infinitud de ramas. En función de dónde esté la luz, será de un tamaño, forma o color. Existe un dolor que apenas se siente, porque es diminuto o porque lo queremos olvidar. Otro dolor es inmenso, pero hueco, como una máscara que esconde una realidad que al principio no vemos. Hay un dolor profundo, bien clavado, que araña cuando intentamos removerlo. Y hay un dolor físico que cambia con el tiempo y que baila sobre nuestro cuerpo siguiendo la melodía de nuestra mente. Sea como fuere, el dolor tiene muchos nombres, pero es, a su vez, innombrable. De esta forma, nace la necesidad de crear un lenguaje que recoja esta paradoja y que atraiga las diferencias y similitudes entre los dos puntos de la antítesis. Estos son el dolor y el silencio. El silencio puede convertirse en el mejor aliado contra el dolor, porque en la karma del yo, nuestras cicatrices se abren para ser contempladas. Sin embargo, el silencio no basta. Hay que llenarlo de palabras. El lenguaje también es una gran semilla con numerosas ramas que abrazan al dolor, convirtiéndolo en una sensación poética que adquiere significado cuando lo vemos desde el silencio, cuando nos leemos desde el silencio. Los versos del dolor son soluleras de letras bien organizadas, con el poder suficiente de atravesarnos y curarnos por dentro si somos capaces de usar el lenguaje correcto. Por ello, la poesía y por ende la literatura se convierten en el mejor camino para entender las profundidades que nos habitan. La metáfora del dolor es única a ojos de quien la padece, la vive y la entierra. Con todo, cada rima, estrofa, técnica y letra cobra sentido si somos capaces de sentarnos frente a este y narrar nuestra historia desde el fin al principio. Solo así lograremos construir
el consuelo que el lenguaje presenta. Y este valor es el que ellas, las poetas, las injustamente olvidadas de la historia, han sabido expresar y recoger en sus versos. De este modo, os traigo una selección personal de diferentes autoras que a lo largo de su vida debieron de enfrentarse a su dolor particular y supieron hacer de él un bálsamo gracias a la poesía. Sin más dilación, comenzamos. Alejandra Pizarnik. Angustia ante el dolor mental. 1936-1972. Fue una poeta y ensayista argentina. Publicó su primer poemario, La tierra más ajena, con tan solo 19 años. Enmarcada en la corriente vanguardista del surrealismo, la palabra era para ella la única vía de expresión de su mundo interior, un mundo hostil y aislado, donde convivía con continuas crisis depresivas que le provocarían el suicidio con tan solo 36 años. Pizarnik es conocida por utilizar un lenguaje metapoético que se torna difícil de entender en ocasiones. Sin embargo, debajo de todo este gran tejido poético, podemos percibir sin duda alguna el dolor y la angustia existencial que persiguió la escritora durante toda su corta vida. Cuidado con las palabras, dijo. Tienen filo, te cortarán la lengua. Cuidado, no despertar a las palabras. Acuéstate en las arenas negras y que el mar te entierre y que los cuervos se suiciden en tus ojos cerrados. Cuídate, no tientes a los ángeles de las vocales. No atraigas frases, poemas, versos. No tienes nada que decir, nada que defender. Sueña, sueña que no estás aquí, que ya te has ido, que todo ha terminado. Hija del viento. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencia, a llanto, pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Un adiós es tu vida. Pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto. Tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Bueno, yo creo que Alejandra Pizarnik más claro no lo podía dejar, cómo ella vivía y sentía y expresaba este dolor. Por ello he decidido ponerla en primer lugar. Bien, pues la siguiente, siguiendo con estas estelas de poetas argentinas, es Alfonsina Storni. Angustia ante el dolor físico. 1892-1938. Fue una poeta argentina situada en el posmodernismo. Su obra es romántica, sensual, femenina y feminista. Cuestiona las limitaciones sociales y el papel de la mujer, pero también están presentes la enfermedad, la tristeza, la vida, el mar y el dolor. Sufrió depresión y paranoia, enfermedades que se agravaron tras el diagnóstico del cáncer de mama. Cuando dicha enfermedad reaparece, decide poner fin a su vida sumergiéndose, según cuenta la leyenda y como muy bien canta Mercedes Sosa, sumergiéndose lentamente entre las olas del mar de plata. El significado de este poema que os traigo
Se puede interpretar como el deseo de la muerte, el dejarse llevar por las corrientes para llevarla hasta las profundidades del mar y de ahí no volver jamás. Dejar de existir, encontrando la tan ansiada calma y despreocupación ante una vida atormentada. Y como no podía ser de otra manera, este poema se titula Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello no desear amar. Perder la mirada, distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y, figura erguida, entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Bueno, pues seguimos con estas poetas hispanoamericanas. Una que especialmente a mí me encanta, que es Elena Garro. Elena Garro, 1916-1998. Fue una guionista, periodista y escritora mexicana, considerada la madre del realismo mágico gracias a su novela Los recuerdos del porvenir, aunque ella nunca aceptó la etiqueta de realismo mágico. Su obra tiene un carácter feminista y antibélico. La poesía se caracteriza por la vuelta a la infancia añorada, así como la crítica ante la opresión, principalmente la que vivió por el que fue su marido, Octavio Paz. En una entrevista que le hacen a Elena Garro, en la que la responden por esta relación que ella tuvo con el que será su exmarido, Octavio Paz, ella responde esto desgarrador. Yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él, escribí de política contra él, en fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es paz. Y como no podía ser de otra forma, este poema se titula O, por ese Octavio Paz. Todo el año es invierno junto a ti, remidas de la nieve. Huyó la golondrina escondida en el pelo. La lengua no produjo más ríos atravesando catedrales ni eucaliptos en las torres. Huyó por la rendija la ola azul en cuyo centro se mecía la paloma. El cielo blanco bajó para ahogar a los árboles. El lecho es el glaciar que devora los sueños. Surgió el puñal de hielo para cercenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo. El sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. Idea Vilariño. Dolor existencial por el desamor. 1920-2009 fue una poeta uruguaya enmarcada dentro de la generación del 45, escribiendo desde los 17 años y colaborando en multitud de revistas. El sufrimiento de sus enfermedades a lo largo de toda su vida, el duelo por la pérdida de sus padres y hermano mayor, unido principalmente al desengaño amoroso del que fue su gran amor, el escritor Juan Carlos Onetti,
hizo que Vilariño se refugiara en su poesía, tan caracterizada por la confesión y el desgarro. En otra entrevista que le realizan a Ida Vilariño, la entrevistadora le dice: yo pienso en tu poema, Ya no, donde pareces dolerte de no saber cómo habría sido estar juntos, quererse, estar. La pregunta es, en definitiva, ¿querrías haber armado con él una pareja? ¿Compartir la vida de todos los días? A lo que Vilariño le responde: yo no digo ahí, en este poema, que querría eso, sino que eso no podría ser. Ya no. Ya no. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amaron otros? No llegaré a saber por qué, ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre tuya. No serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Y bien, antes de pasar a las poetas españolas, voy a ver ahora un momentito. Vale, bien. Bueno, pues seguimos y ahora nos venimos concretamente a la península ibérica para seguir con nuestras poetas que cantan en torno al dolor. Mercedes de Brilla, que yo creo que de las que os traigo hoy es la menos conocida. Dolor por miedo al olvido. 1852-1918. Fue una poeta y dramaturga sevillana, enmarcada dentro del posromanticismo. Se crió en el seno de una familia con gran vocación literaria. Con 21 años publicó su primer y único libro de poemas, Ráfagas. Trabó amistad con la otra gran poeta sevillana, Concepción de Estebarena. Tras la muerte de su padre y hermano, comenzó una etapa de estrechez económica y enfermedad familiar, pasando los últimos años de su vida en la localidad de Camas, un pueblecito que hay aquí cerca de la capital de Sevilla, donde se encuentra enterrada, sometida a la penuria y al olvido que tanto temió. En este poema que voy a recitar, vemos cómo está presente, ¿no?, ese miedo al olvido, a la nada y a la indiferencia. El dolor por el vacío previsible al que sabe que se verá sometida. Por ello, ella va a realizar este llamamiento a los poetas sevillanos. No olvidadme, nos dice bien claro, y finalmente la acabaron olvidando. A los poetas sevillanos. Páginas descoloridas que guardan marchitas flores y unas lágrimas vertidas por mi pluma recogidas para escribir mis dolores. Nada más, pues nada fui. ¿Qué puedo dejar al mundo? ¿Qué puede al mundo dejar? ¿Qué eterno perdura aquí? Yo tan solo supe amar. ¿Quién se acordará de mí? Si al pasar mi último día durmiese mi polvo humano en la tierra extraña y fría del cementerio aldeano, lejanos de la tierra mía. Hermanos, ved lo que os pido. No me dejéis siempre sola
en mi sepulcro escondido, porque me espanta la ola quieta y muda del olvido. Me espanta que a mi alrededor, entre sepulturas huecas, brame el viento mugidor y cubran las hojas secas mi tumba sin una flor. Llegue también vuestra ejida a mi eterna soledad, que una memoria sentida es también en la otra vida una flor de caridad. Gloria Fuertes. Dolor ante la guerra. 1917-1998. Fue una escritora madrileña de narrativa infantil, juvenil y de poesía, faceta por la que es más desconocida. A los 5 años ya escribía y dibujaba sus propios cuentos y fue a los 14 cuando publicó su primer poema. Conocida, como he dicho, por su literatura infantil, colaboró en revistas e incluso en programas de radio. Debido al horror de la Guerra Civil Española, su visión de la vida es generalmente triste. No entendía el absurdo de la civilización moderna, capaz de luchar por cosas sin importancia e ignorar la destrucción de los niños. El tema antibélico estará presente, pues, en su poesía de forma contundente, siempre bajo el marco de la ironía y la caricaturización. Y una cosita que a mí me encanta de Gloria Fuertes y que creo que nos viene al dedillo, es que ella dice que antes de contar las sílabas, los poetas tienen que contar lo que pasa. Y precisamente en este poema, Gloria Fuertes nos va a contar qué es lo que pasa en su época. Yo era Caperucita. Un día que tenga tiempo, os contaré la aventura de mi infancia con el lobo Franco. Yo era Caperucita Roja en zona roja. El lobo Franco se enteró que en mi cestita no llevaba solomillo y queso para mi abuelita. Y al ver que llevaba libros y poesía, mandó su jauría y me detuvo en la Gran Vía. Los criados del lobo me metieron en prisión. Me mordisquearon a gusto. Por poco me muero del susto. En el bosque de cemento pasé un miedo atroz. Yo era una Caperucita Roja y el Franco un lobo feroz. Yo creo que más clara no lo ha podido dejar Gloria Fuertes. Y bien, para ir cerrando, yo he decidido traeros, como venga puesto Paula al principio, 3 poemas, 2 de los cuales son todavía inéditos, que van a formar parte de mi tercer libro, de mi tercer poemario, que con mucha suerte en este mundo de la precariedad y de las editoriales tendré publicado el año que viene, próximo 2023. Por supuesto, estos 3 poemas que os traigo giran en torno también al dolor concretamente que sufrimos las mujeres. Menstruación. Yo también sangro porque estoy viva. Cada mes la simbólica luna me recuerda la esperanza muerta. A mí me sangran los ojos del Génesis con la llegada de las estaciones, con el paso irreparable del tiempo. El dolor aflora mi piel con la caída de las semillas, haciendo raíz marchita en cada palmo de mis carnes. Me lloro en quejidos, color vinagre. Sufro el éxtasis del horror y del abismo. Yo también sangro porque estoy viva, porque en mis cimientos brota lo que pudo ser, será o no la vida. Bueno, este poema, como el propio título indica, menstruación es una crítica, ¿no?, a este desconocimiento y a esta ignorancia que hay de todo el dolor menstrual que sufrimos todas las personas con vagina y que no se nos escucha y que se creen que esto son cosas de mujeres. Pues más allá de que sea una cosa de mujer, son enfermedades que hay que tratarlas. Y bueno, por eso quise dedicar este poema al dolor menstrual. $80.000 gramos.
80.000 gramos. 80.000 gramos de ignorancia, de juguetes rotos y manos magulladas. 80.000 gramos ardientes que componen el espacio asfixiante de mi cuerpo. 80.000 gramos esparcidos por mi infancia, triste, infeliz, sin infancia. 80.000 gramos de sudor o dolor, de oraciones caprichosas cayendo cuesta arriba para arreglar esta avería entre la clavícula y el ombligo. 80.000 gramos sucios, incoloros, con las raíces en las piernas, con olas en la cintura, con hojas en los brazos. 80.000 gramos de naturaleza quemada, silenciosa. 80.000 gramos de muerte en vida en muerte, de vida con muerte y muerte sin vida, de palabras cruzadas y cruces entre palabras. 80.000 gramos puntiagudos llenos de fobia. 80.000 gramos asquerosos. 80.000 gramos no simbólicos. 80.000 gramos para reducir todo el dolor que tengo. Bueno, este poema gira en torno a la latente gordofobia que existe en nuestra sociedad actual, al miedo y al rechazo por esos cuerpos que no son normativos, que no siguen los cánones establecidos por un sistema patriarcal. De ahí el título 80.000 gramos, que se puede pasar a 80 kilos, ¿no? Cuando una no entra en estos cánones establecidos. Y bien, pues el último poema, que también forma parte, como he dicho, del que será mi nuevo poemario, creo que no podía venir más al cante para poder cerrar esta ponencia, y es precisamente palabras. Palabras. Hay palabras como vidrios, afiladas, esparcidas por el barro añejo. Hay palabras que nunca se pronuncian y otras constantes que forman parte de cada poema. Hay palabras rojas como la sangre, infinitas, habitantes de los cuerpos. Hay palabras huecas, flotando en un espacio inerte, y otras completas que abarcan hojas enteras. Hay palabras vértigos, que retan al abismo con su sinfonía temerosa. Hay palabras malditas, palabras blancas, palabras refugios, palabras nuevas, palabras desconstruidas, palabras salvaexistencias. Hay palabras, solo palabras. Y bueno, así a modo de resumen, para cerrar esta ponencia, como habéis podido ver, el dolor, como he dicho al principio, tiene muchos nombres y ellas, nosotras, las poetas, las injustamente olvidadas, ella, yo todavía sigo viva, supieron reflejarlo a través de la poesía. Porque como dije al principio, del dolor no se habla o no se quiere hablar. Y es necesario que lo hagamos, que nos veamos, porque todos tenemos nuestro dolor particular bien clavado. Así que leedlas a ellas, pero leeros también a vosotros y vosotras mismas. Pues no hay arma más poderosa que el lenguaje y la poesía para expresarnos y sobre todo ser. Y con esta gran cita de mi queridísimo Gustavo Adolfo Bécquer, poeta sevillano, cierro esta ponencia. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias por prestarte a semejante locura, ¿no? Porque a mí cuando me dijeron, vamos a volver a hacer justicia lingüística, dije, ah, vale, pues llama a Rocío. Y me decían, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo, sí, porque justicia lingüística no quiere decir que solamente sea algo lingüístico, algo puramente científicamente lingüístico, ¿no? Sino es que aquí hay una injusticia lingüística que se palpa, que se ve, y es precisamente que no se le ha dado voces
no se le ha dado la voz a estas poetas, al igual que no se está dando voz actualmente a poetas actuales, ¿no? Porque menos mal que en esta universidad la cultura sí que se aboga por la cultura y vamos, se difunde tu obra. Y la Feria del Libro, habéis estado también, tu pareja que está por aquí, lo mismo, también poeta, que ha publicado también su libro. Habéis estado en las firmas de la Feria del Libro de aquí de Sevilla y sois afortunadas porque conozco muchísimas personas que son totalmente desconocidas, que son totalmente, pues eso, calladas, ¿no? Que están calladas porque no se les da voz por ser mujer o por ser trans, que conozco a una persona que por ser trans también bueno, no le están dando esa voz, ¿no? Así que muchísimas gracias, Rocío, de verdad, por haber venido hoy a darle voz a estas mujeres, por haberte dado voz a ti y por haber participado en Iquico 2022 en Justicia Lingüística. Nada, para mí ha sido todo un placer y, como digo, creo que es muy importante, bueno, por algo estudio filología, ¿no? Reivindicar el poder que tiene nuestro lenguaje, ¿no? El lenguaje hispánico y también en concreto la poesía, porque en los programas de estudio, en literatura, por lo menos aquí en esta universidad, no se contemplan. Del 100% de hombres, habrá un 1 o 2% de mujeres, no solamente en literatura, sino en todos los ámbitos, digo yo, de lo que es la filología. Y creo que es muy importante darles voz y que ya va siendo hora. Estamos ya en 2022, vamos a entrar en 2023 y va siendo hora ya de que por favor tengamos nuestra voz y tengamos nuestro voto porque somos más de la mitad de la población. Y bueno, pues por eso quería, ¿no? traer estas poetas del siglo XX mayoritariamente que no se le conocen, que es necesario que se le conozcan o que se conocen solamente, se conocen en sus propios... Claro. Claro, o bueno, sin ir más lejos, Mercedes de Velilla es una poeta sevillana, nació aquí en Sevilla, fue contemporánea de Gustavo Adolfo Bécquer, que a mí me encanta Bécquer, pero oye, también estaba ella. Ella pues está enterrada en Camas, en un pueblo que está, bueno, yo vivo en Camas, de hecho, me toca muy cerca Mercedes de Velilla y no se le conoce. Y aquí nadie sabe, muy poca gente sabe quién es. Por eso que, bueno, digo, puede ser a lo mejor, yo no sé, Elena Garro, que es mexicana, te dice, bueno, no la conozco. Digo, vale, lo puedo entender porque no es española, no es española, no es de aquí, ¿no? Entonces, vale, pero yo qué sé, Mercedes de Velilla, por ejemplo, o Gloria Fuertes, que no se le conoce por su poesía. Y ya no solo eso, ¿no? Sino como tú has dicho, la necesidad también de la poesía joven, ¿no? De la gente que estamos empezando, que tenemos un libro, dos o ninguno, pero que es muy necesario que luchemos y que alcemos la voz. Y por eso muchas gracias a ti, al espacio, a Iquico, a todos, por esta oportunidad, ¿no? De poder transmitir nuestras voces. Te dicen por aquí que qué fuertes los 3 poemas tuyos, Rocío, maravillosos. Gracias, Karina. Muchas gracias, Rosemary.